para hacer una temible maquinaria de injerencia. La verdad es que siempre nos enteramos de nuestras supuestas actividades los últimos, cuando lo leemos en grandes medios. Esta vez el detonante fue la noticia de 2 supuestos agentes secretos rusos que operaban en Colombia y que derivó en cuestión de horas en una novela de espionaje, de las malasas, en la que incluyen a RT ahí gratuitamente, metida a empujones como quien rellena una maleta apresuradamente y no logra que cierre. Y en el mismo paquete también me meten a mí, mencionándome por mi nombre y dándome una importancia que sin falsas modestias ni tengo ni busco. Disculpen que tenga que dedicarme a estos temas tan poco navideños, pero les aseguro que no era mi idea soñada para fin de año. Ahí les va. El pasado 8 de diciembre, 2 diplomáticos rusos destinados en Colombia fueron expulsados del país por decisión de las autoridades colombianas que los acusaron de realizar actividades incompatibles con sus funciones. Cuando se reveló el hecho, 2 semanas después, la gran prensa colombiana lo presentó como el escándalo de espionaje ruso en Colombia. Aunque se supone que seguimos línea directa desde el Kremlin, no tenemos cómo confirmar ni cómo desmentir que los funcionarios expulsados estuvieran realizando labores de espionaje o no. Y la comprobación es algo fundamental en periodismo, que algunos olvidan con bastante frecuencia, por cierto. Las principales herramientas con las que contamos son lo que los grandes medios colombianos han ido publicando al respecto en estos días. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Hoy le haremos el control al escándalo de espionaje ruso en Colombia. Atérrense, esto no es un juego. Oye, ¿de dónde sacaron eso? ¿Es en serio o es un programa de humor? ¿Les suena la alianza Rusia-Venezuela-Cuba? Un verdadero eje del mal, de terror. ¿De la revista Semana? ¿Pero chequearon bien? ¿No será una cuenta parodia, nada así? Por cierto, la cara visible de RT en Colombia es Ina Afinogenova, una presentadora muy carismática, sarcástica y hasta agresiva. Su origen es ruso y habla perfectamente el español. Perdón que insista, pero ¿eso no era una de las publicaciones más prestigiosas de Colombia? La verdad es que los rusos se nos metieron al rancho y nos están espiando. Ah, que ya no lo es. ¿Pero qué habrá pasado? ¿Ustedes se imaginan que se suba a la presidencia un candidato apoyado por Rusia, Venezuela y Cuba? ¡Ay! ¡Que Dios nos ampare! Con mayor o menor buen gusto, pero con un nivel de cobertura que contrasta abismalmente con el que dedican a otros asuntos locales, los grandes medios colombianos detallaron cómo Alexander Belousov y Alexander Paristov buscaban obtener información sobre la infraestructura energética, tecnológica y militar de Colombia. Nada muy sorprendente viniendo de funcionarios de un país como Rusia, que fabrica y exporta productos de esos ramos precisamente. Por ejemplo, Colombia adquirió una veintena de helicópteros Mi-17 de fabricación rusa entre 1997 y 2009 que permanecen activos y utiliza su ejército nacional fundamentalmente en tareas de transporte. ¿Qué tiene de insólito que funcionarios de la embajada quisieran obtener ese tipo de información? Las actividades de los presuntos espías mostradas por los medios colombianos hasta el momento son perfectamente compatibles con un trabajo de inteligencia, es decir, recolección de información para servir al Estado al que representas, algo que hacen las embajadas de todos los países del mundo. Saber qué necesidades existen, qué fortalezas y debilidades hay de cara a posibles acuerdos futuros. Incluso si, tal y como afirman en los artículos, en algunos casos pagaron por esa información, sería un método más que discutible, desde luego mucho más preocupante para los contribuyentes rusos que para las autoridades colombianas, pero ni de lejos califica como espionaje. En esta historia, que en un arranque de sinceridad sus promotores califican de increíble, abundan los trazos gruesos. Para empezar, ningún espía se presenta como personal diplomático, tal como según los propios grandes medios colombianos hacían Belousov y Paristov. ¿Qué clase de información confidencial puedes obtener presentándote como funcionario de una embajada? Eso te lo enseñan en el primer día de clase en cualquier escuela de servicios de inteligencia. Hola. Soy funcionaria de la embajada rusa. Quería hacerle algunas preguntas sobre
empresas del suyo país. Sí, sí. Disculpe por mi malo español. En contraste con el entusiasmo mediático por hablar en términos de un episodio del Superagente 86, hasta el momento las autoridades colombianas, entre ellas la canciller y el propio presidente, no han hablado de espionaje en ningún momento, sino de actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Así que todo parece indicar que los grandes medios de Colombia, como de costumbre, están ejerciendo fielmente su papel de más papistas que el Papa o, por ser precisos, más gobierneros que el gobierno. Y aunque al inicio nos preguntábamos a qué venía este estallido mediático sobreactuado, no nos llevó mucho tiempo entenderlo, porque a las pocas horas de la noticia empezaron a proliferar en los mismos medios menciones sobre la propaganda rusa y artículos aparecidos de la nada sobre RT como si estuvieran relacionados de alguna manera con el supuesto espionaje. Mientras algunos periodistas colombianos que se presentan como paladines de la libertad de expresión y dan lecciones éticas a los demás, insinuaban con poca sutileza que algo habría que hacer con los medios rusos presentes en Colombia, o directamente caían a niveles dignos no ya del primer día en la escuela de inteligencia, sino del primer día en la escuela de primaria. No es la primera vez que los medios rusos terminan como recurso de emergencia al que recurren algunos a la hora de explicar los problemas sociales o políticos de su país, o como la excusa que dar ante los jefes, o peor aún, ante el espejo, cuando tus propios compatriotas te reclaman insistentemente por el trabajo que deberías hacer y no haces. Entonces aplauden con entusiasmo que las fuerzas de seguridad fueran capaces de hacer un seguimiento intensivo a 2 funcionarios extranjeros durante 2 años, pero ni se plantean preguntarse algo tan simple como, por ejemplo, ¿cómo es posible que con semejante capacidad y alarde de inteligencia se produzcan masacres cada semana en algún punto de Colombia sin que las autoridades logren impedirlas o al menos resolver una mínima parte de los casos? Y creen que los colombianos no se dan cuenta de estas cosas solos y tiene que venir un medio ruso a explicárselo. Y que si el medio ruso desaparece, todo volverá a ser lo que era, o mejor dicho, a como recuerdan que era. Pero por muchas uvas que se tomen algunos y por muchos deseos que pidan con cada una de ellas en la última noche del 2020, el 2021 seguiremos aquí. Hasta entonces, feliz año nuevo.